Bien, muchachos, les decía entonces que esto era una célula apoptótica. Y bueno, ¿cómo hacen estos macrófagos para reconocerlos? Eso se debe a la simetría de membrana. Normalmente van a haber ciertos, aunque hay fosfolípidos y proteínas en las dos semicapas de una membrana plasmática, la composición, el tipo exacto de fosfolípido y proteína en la hemicapa externa es diferente que el de la hemicapa interna. A eso se le conoce como asimetría de la membrana plasmática. Bueno, resulta que hay movimientos en los fosfolípidos, aparte que ellos se pueden mover dando giros o lateralmente. Hay un movimiento que se llama flip-flop, que es cuando van de la hemicapa interna a la externa o de la externa a la interna. El flip-flop normalmente es un movimiento de transporte activo, es decir, requiere gasto ATP y además requiere de una enzima. Si el movimiento es de afuera, de la hemicapa externa hacia la interna, lo hace una flipasa. Si el movimiento es de la hemicapa interna hacia la externa, lo hace una flopasa. Las dos son ATPasas, requieren ATP. Y si el movimiento es en ambas direcciones, o sea, uno pasa de la hemicapa interna a la externa y otro de la externa a la interna, eso lo hace una escramblasa. Pues bien, entonces, durante por ejemplo, la apoptosis, que es muerte celular programada, una escramblasa hace que la fosfatidilcerina, que normalmente está en la hemicapa interna, salga a la hemicapa externa. Eso es una señal para que los macrófagos vengan con sus receptores, reconozcan a la fosfatidilcerina y fagociten esa célula. Ven que aquí ya se está formando el primer bleb o primer cuerpo apoptótico, que son estas burbujas que vemos acá. Hay muchos otros cambios morfológicos asociados a la apoptosis. Aquí estamos viendo simplemente los relacionados a la membrana celular, puesto que son los que estamos viendo asociados al tema de la fagocitosis. Bien, resulta que, bueno, tenemos diferentes tipos de receptores. Por ejemplo, los fagocitos tienen receptores para la fosfatidilcerina, obviamente receptores directos y receptores indirectos que necesitan alguna otra molécula para terminar de reconocer. Las subsoninas del sistema de complemento también pueden reconocer a las señales de daño tisular. Entonces también las subsoninas participan en el proceso. Son procesos muy importantes, por ejemplo, en el vaso y en el hígado, las células de Kupffer en el hígado, los macrófagos del vaso, que son células de Kupffer, perdón, son macrófagos, nada más que se llama así esa población. Recuerden que hay diferentes poblaciones de tipos celulares. Fagocitan a los eritrocitos o glóbulos rojos que ya están senescentes o que están dañados. Bueno, resulta que las células también expresan una proteína que se llama CD47. Así como hay señales moleculares de eat me, cómeme, porque lo estoy moviendo, también las células deben recibir señales de sobrevivencia. Una de estas es una señal de sobrevivencia, es la proteína CD47, que es reconocida en el macrófago por el receptor CYP1-alfa. Entonces, si el macrófago viene y con CYP1-alfa reconoce CD47 en una célula, es una señal de sobrevivencia. El macrófago le toca y para él eso significa no me coma, que debo estar viva. Entonces el macrófago se va. ¿Qué pasa? Que las células cancerosas, como tantas y tantas cosas que hace el cáncer, sobreexpresan a CD47. Entonces el macrófago viene y toca la célula cancerosa y bien, tiene un montón de CD47 y entonces el macrófago dice no hay que matarla y se va y la célula sigue reproduciéndose. Por eso ahora se están tratando de desarrollar anticuerpos para bloquear ya sea a CD47 o al receptor CYP-A de los macrófagos y que entonces no haya sensación de sobrevivencia y el macrófago ataque a la célula tumoral. Vean qué interesante, ¿verdad? Todas estas terapias con anticuerpos también. Hay terapias que van a querer o que quieren usar las células dendríticas en vacunas contra células cancerosas, que es muy interesante. Entonces ven, aquí tenemos algunos de estos grupos de receptores PRRs en un macrófago que reconocen una célula preceptora de antígeno que reconocen diferentes cosas. Por ejemplo, estos de acá reconocen la C1Q, que es una opsonina. Estos de acá, por ejemplo, reconocen proteínas S. Estos de acá reconocen bacterias. Estos de acá reconocen fosfatidilcerina, por ejemplo. Estos de acá reconocen también fosfatidilcerina y anexina. Aquí tenemos el famoso CYP-alfa y al CD47 de una célula. Entonces esta célula le diría al macrófago no me coma, yo necesito estar viva. Bueno, y entonces dentro de estos fagocitos dijimos que íbamos a poner énfasis en las células dendríticas y en los macrófagos. Las células dendríticas
Se llaman así por dendros, que significa árbol, porque son como llenas de ramas, de cefalópodos. Las células dendríticas son un ligamen importantísimo entre la detección de antígenos en la inmunidad innata y los linfocitos T de la inmunidad adaptativa, de la respuesta inmune adaptativa. Son como árbitros, ¿verdad?, para regular todos estos procesos. Y lo que hacen es activar a las células T efectores. Las estimulan a los linfocitos T y mantienen no solo a los linfocitos T activos efectores, que son los que van a regular todos los procesos, sino a los linfocitos de regulación general, que se llaman TREX, linfocitos reguladores. Vean qué interesante. Una célula dendrítica está inmadura cuando no ha tocado un antígeno. Y entonces ellas tienen todas estas respuestas bajas, pero tienen alta la capacidad de fagocitosis. O sea, si ellas no están activadas, son fagocitos muy activos. Pero cuando ya se les presentan patógenos o citoquinas que tiran otras células como macrófagos o detectan PAMs o DAMs, se activan y decimos que la célula dendrítica está madura. Una señal de que una célula dendrítica ya está madura es que produce un montón de pseudópodos, ¿verdad? Se ve más dendrítica. Y entonces vean que disminuye la capacidad fagocítica, pero que aumenta todo lo demás. La capacidad de producir moléculas coestimuladoras de los receptores, expresa complejo mayor de histocompatibilidad 2, secretan citoquinas proinflamatorias, sube la expresión de moléculas de superficie como el CCR7 y aumenta la glicólisis. Todo lo contrario de cuando están inactivas. Bueno, ya hablamos de la morfología de las células dendríticas. Vean que ellas son un factor muy interesante, muy importante, porque ellas expresan un montón de receptores, pueden irse a unir, por ejemplo, a los linfocitos naive. Ellas detectan en la periferia, en un órgano, en la piel, en lo que sea, detectan un antígeno, lo procesan, lo meten en el complejo mayor de histocompatibilidad, migran a un ganglio linfático y buscan a los linfocitos naive, que son los vírgenes, y los estimulan para que estos maduren. Y entonces estos linfocitos estimulados se van a convertir en linfocitos T o de ayuda, o linfocitos T asesinos, células T asesinas que van a atacar a los microorganismos. Los linfocitos T también van a inducir a los linfocitos B para que se conviertan en células plasmáticas y produzcan anticuerpos. Entonces son el ligamen entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Sabemos que se identificaron las células dendríticas hace más de un siglo en la piel, pero por mucho tiempo se desconocieron sus funciones. Es recientemente que estamos empezando a ver la importancia de las células dendríticas, incluso su posible aplicación en vacunas contra el cáncer. Sabemos que en diferentes animales, de diferentes seres vivos, hay grupos o subpoblaciones de células dendríticas, ¿verdad? En el humano también, aunque falta mucho por estudiar, no conocemos mucho de esas subpoblaciones de células dendríticas. Vean que ellos interactúan con los linfocitos T naive y dependiendo de la señalización que le den, se va a convertir en uno u otro tipo de linfocito. Por ejemplo, si la señalización de la dendrítica al linfocito es por factor transformante, factor de crecimiento transformante beta, el linfocito se transforma en un TREC, que es un linfocito regulador. Si es por interleucina 12, se transforma en un linfocito T de ayuda tipo 1, que secreta interferón, que es contra los virus, y factor de necrosis tumoral alfa. Si es por interleuquina 4, la célula dendrítica hace que el linfocito se transforme en un linfocito T de ayuda TH2 que secreta interleuquinas o interleucinas 4, 5 y 13, etcétera, ¿verdad? Va a depender. Todas estas funciones son complejas, muchas no se conocen, muchas se están estudiando, ¿verdad? Pero podría ser que estas células dendríticas se vuelvan cruciales en el desarrollo de vacunas antitumorales. Sabemos entonces que se desarrollan de precursores mieloides en la médula ósea, ¿verdad? Pero que también este precursor de células dendríticas puede irse a la línea mieloide y producir células dendríticas clásicas, ¿verdad? Como las intersticiales o las de Langerhans, o bien este precursor de células dendríticas podría ser de tipo mieloide y producir células plasmacitoides, células dendríticas plasmacitoides que se caracterizan porque ellas sintetizan interferón de tipo 1, alfa o beta, que son contra los virus. Entonces, las células plasmacitoides normalmente antes de interactuar con antígeno no son buenas fagocíticas, pero sí se vuelven buenas después. Las que son principalmente fagocíticas son las clásicas, ¿no? Vean que se forman en la médula
ósea migran a la sangre, las células plasmacitoides, dendríticas plasmacitoides, maduran en la médula ósea, en cambio las dendríticas terminan de madurar en sangre periferia. Y vean que tanto las dendríticas clásicas como las dendríticas plasmacitoides pueden migrar a los ganglios linfáticos o pueden migrar a los tejidos periféricos. Las células dendríticas usan estar en tejidos periféricos que son interfase con el medio ambiente, por ejemplo, los órganos que filtran sangre como el vaso, el hígado, y pueden estar en los ganglios y en el intestino. Se pueden dividir las células dendríticas en dos grandes grupos. Las plasmáticas clásicas o CDCs, que son principalmente efectivas en la presentación de antígenos a los linfocitos T, incluso en estado estable. ¿Qué es estado estable? El cuerpo cuando no tiene infecciones. Es estado estable. Y la otro gran grupo de células son las PCDs o células dendríticas plasmacitoides, que están adaptadas sobre todo a la secreción de interferón tipo 1 alfa beta, que ya les indiqué, o de citoquinas. Son malas presentadoras de antígenos en estado estable, pero después de que hay un patógeno sí se vuelven buenas presentadoras. Entonces vean que el desarrollo de eso va a depender del tipo de factores de transcripción. Vean que el FIT3 va a dar origen al progenitor común de células dendríticas, pero después, por ejemplo, para las células plasmacitoides se activa el factor de transcripción E22. En cambio, para las clásicas se activan Notch, BAFS3 y otros, ¿verdad? Entonces ahí hay una diferencia pues genética a ese nivel, que esa información la pueden encontrar aquí. Vean que interesantemente, si E22, que es un factor de transcripción, deja de expresarse, la célula plasmacitoide se convierte en una célula dendrítica clásica, ¿no? Entonces tendríamos que las células dendríticas en la sangre van a ser dos subpoblaciones principales, células clásicas tipo 1 y 2, y las células plasmacitoides. Vean que se diferencian a nivel de sus marcadores de superficie, así como de los productos que hacen, así como de ciertos factores de transcripción. No les voy a pedir que se aprendan todo eso, pero sí las cosas más importantes. Por ejemplo, hablamos del factor de transcripción E22 para las células plasmacitoides que producen interferón alfa, qué sé yo. Ese tipo de cosillas más importantes, no que se aprendan todos los marcadores. Aquí viene qué significan esos nombres que normalmente vienen en las figuras. En la visión clásica hay una división de labores entre las células dendríticas clásicas, de tal manera que, por ejemplo, en la visión clásica, la célula dendrítica está, digamos, en el intestino, encuentra el antígeno y entonces empieza a producir citoquinas inflamatorias por un lado y después migra, va a un ganglio, busca un linfocito T y le presenta el antígeno. Esa es la visión clásica. La visión más moderna nos indica que hay dos poblaciones, que una son las células detectoras, detectan el antígeno y empiezan a producir citoquinas inflamatorias, y después le pasan la información y el antígeno a otras células dendríticas que son las que migran, y entonces se convierten en células presentadoras, migran al ganglio, obtienen el antígeno de manera indirecta y se lo presentan ya procesado al linfocito T. O sea que habría dos tipos diferentes funcionales de las células dendríticas en periferia. Una serían detectoras y otras serían las presentadoras que migran. En la visión clásica no hay esa división. No sabemos cuál de los dos modelos es el más correcto, pero esta es la visión que se está tomando pues modernamente. Entonces, los estudios muestran que las células dendríticas y los monocitos van a venir de una sola línea de progenitor común en la médula ósea, ¿verdad? Y que ese se va diferenciando y entonces uno va a dar a células plasmacitoides y a células dendríticas, y por otra línea, depende de los factores de transcripción, va a dar origen a los monocitos y a los macrófagos, ¿verdad? Pero que vienen de una línea común. Recuerden que también habíamos hablado que las células dendríticas pueden venir de la línea linfoide o de la línea mieloide. Eso lo habíamos hablado en una de las clases anteriores, y se sabe poco de la heterogeneidad de las poblaciones en células dendríticas humanas, ¿no? Pero esto nos indica de que la regulación transcripcional, como forman un solo grupo en hematopoiesis, pues es transcripcionalmente, evolutivamente conservada. Continuamos en la siguiente sección de la vida.